Querría compartirles tres consideraciones sobre la muerte, tres visiones de la muerte de diferentes épocas de la historia de Occidente, tres formas de entender el problema, tres sabidurías distintas. Una antigua, la de Marco Tulio Cicerón, un fenómeno Marco Tulio Cicerón desde varios puntos de vista. Ustedes sabrán que la historia romana se divide en tres etapas: la monarquía arcaica, la república y el imperio. Lo más parecido a una democracia, a una república actual, es el periodo republicano. A Marco Tulio Cicerón le tocó vivir en los tiempos de finales de la república, donde había una crisis justamente del sistema político muy grande, y a él le tocó defender esa república que se caía a pedazos. Y generó obras politicológicas de primer orden. Hay una en especial que a mí me fascina, que son las Filípicas. Para mí, desde el punto de vista literario, esa obra, que a su vez es una obra politicológica, está constituida por sus discursos, defendiendo la República y atacando justamente a Marco Antonio, constituyen un hito dentro de la historia de la literatura occidental. Para mí, una de las 10, 15 o 20 mejores obras de literatura de todos los tiempos. Pero más allá de eso, Cicerón, que fue un gran político, legislador, orador de primer nivel, también escribió sobre filosofía propiamente dicha, siguiendo la estela de los griegos. Él traducía a los griegos, los adaptaba, los completaba, teniendo en cuenta la civilización romana en la cual él se había desarrollado, había nacido. Y el tema de hoy es la muerte, y respecto de la muerte quisiera señalar una cosa que sostuvo Cicerón, que escribió Cicerón, en un libro que se llama De la vejez. Él sostenía, preocupado ante el problema de la muerte, porque todos siempre pensamos en la muerte, sabemos que indefectiblemente nos va a tocar, es lo que nos iguala a todos, y obviamente que con mucha frecuencia nos preocupamos, nos dolemos, nos angustiamos ante la presencia de la muerte inevitable. Entonces Cicerón había pensado en una forma de consuelo, un razonamiento que teóricamente podía consolar al ser humano. Y él decía concretamente en este libro de la vejez que solamente existen dos posibilidades y que no hay manera de escapar a estas dos opciones. La primera posibilidad es que existiese el más allá, una vida después de la muerte. Y si así fuesen las cosas, la muerte, en vez de tenerle miedo, habría que aplaudirla, porque eventualmente nos vamos a encontrar con algo nuevo, desconocido, interesante, una vida quizá que fuese eterna. Entonces, si existe la vida más allá de la muerte, bienvenida sea la muerte. Pero también puede existir una segunda posibilidad, que no exista el más allá, que no exista la vida más allá de la muerte. Y en ese caso Cicerón dice que no deberíamos preocuparnos tampoco, porque si existe la nada absoluta, la quietud absoluta, entonces se acabarían evidentemente todos los problemas que padecemos en esta vida, incluida la preocupación permanente por la propia muerte. Entonces, o hay que aplaudir lo que nos depara la muerte, o digamos hay que tratarla con cierto desprecio, porque en realidad no nos va a aportar nada más allá de una calma definitiva. Esos son los consuelos que ha pensado Cicerón. Y pegamos un salto en el tiempo para pensar en Shakespeare, el famoso monólogo de Shakespeare que empieza: ser o no ser, he aquí la cuestión, ¿qué es más dable el espíritu? ¿Aceptar los dardos de la insultante fortuna o frente a un piélago de calamidades? Hacerles frente, soñar, dormir nomás. Algo por el estilo. El monólogo sigue y es muy conocido, está en el Hamlet, ¿no? En el famoso Hamlet, una obra que recomiendo leer fervorosamente. Ahora bien, ahí en ese monólogo tan famoso, Shakespeare parecería refutar el pensamiento de Cicerón en un cierto sentido. Porque sí es verdad que solamente existen estas dos posibilidades, la de una vida más allá de la muerte o la calma definitiva. ¿Qué está pasando con los seres humanos que vivimos muertos de miedo frente a la muerte? Inclusive los que tienen creencias y convicciones muy fuertes sobre la existencia de la vida más allá de la muerte, la existencia de un paraíso, el paraíso que han pensado los católicos, el paraíso que han pensado, por ejemplo,
los musulmanes. De todas maneras, los seres humanos normalmente tienen miedo, prefieren esta vida, aún con todos sus pesares, que una vida que en el fondo no saben de qué se trata. Esto es lo que dice Shakespeare. ¿Qué viajero conocemos personalmente y fiable que haya vuelto del más allá y nos haya dicho el más allá existe y existe de esta determinada manera? Y por lo tanto, frente a este gran problema, frente a esta gran incertidumbre, pensamos, más vale pájaro en mano que ciento volando. Prefiero aferrarme a esta vida con todos sus problemas, con sus angustias, con sus heridas, con sus enfermedades, con su pobreza, antes que probar, tentar una suerte futura, y trato de prolongar esta vida lo máximo que sea posible. Y luego pegamos otro salto un poco más pequeño en el tiempo para irnos a Schopenhauer. Si no existe una consolación definitiva y siempre nos va a angustiar nuestra condición de seres finitos, entonces hay que pensar algún otro tipo de consuelo. Y en ese sentido me interesaría rescatar el pensamiento de Schopenhauer. Schopenhauer dice, esta obsesión por el tema de la muerte, que es muy propia de la filosofía occidental de todos los tiempos, pero también la religión, es una respuesta a la finitud, evidentemente. La respuesta que da Schopenhauer, decía, es que esta obsesión permanente es un poco absurda, porque constantemente nos ponemos a plantear ¿por qué voy a tener que morir? Prefiero tener esta vida, ¿por qué voy a tener que morir? Esa concepción es demasiado individualista. Y además presupone que el ser humano individualmente considerado vale mucho más de lo que en realidad vale. Porque pensemos en todas las características que tenemos cada uno de nosotros. Lo que hay de valioso en nosotros, indudablemente, es el pensamiento, la capacidad de razonar, el sentimiento, pero todo eso va a pervivir en la humanidad. No va a desaparecer el sentimiento, el pensamiento, la capacidad de razonar. Voy a desaparecer yo, en todo caso, como ser individualmente considerado. Es tan absurdo como si una hoja en el otoño empezase a lamentarse porque en otoño va a caer, sin darse cuenta que así es el ciclo de la vida. Deben caer las hojas individuales porque lo que cuenta es la vida del árbol. Florecerán otras hojas, el árbol seguirá viviendo en el contexto del bosque, y esta totalidad es la que importa y no la hoja individualmente considerada. Entonces, la próxima vez que pensamos y que pensemos en nuestra propia muerte y que nos quejemos y que pensemos que eso es una verdadera tragedia, pensemos que no es una tragedia, porque la humanidad puede pervivir y lo que importa es el conjunto y no la parte. Y desde ese punto de vista, nuestro consuelo como seres humanos individualmente considerados, ¿cuál sería? Trabajar por la humanidad para que perviva, para que cada vez mejore, para que la vida sea más feliz, no solamente para nosotros, sino sobre todo para las generaciones venideras. Ese sería nuestro consuelo, y estas son las tres formas de ver la muerte según estos tres pensadores. En otra ocasión les contaré más respuestas a este tema tan acuciante que es el tema de la muerte.